vamos a ver que estamos viendo varias leyes y vamos a ver que una ley es una verdad inmutable y eterna. Es una revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Es por eso que estamos viendo leyes. Entonces son verdades inmutables y eternas. Y hoy vamos a ver la ley de la inspiración. Vamos a ver un poquito qué es la inspiración. Vamos a ver que la inspiración es el soplo de Dios, su actividad directa, especial, al dar vida y manifestar su poder divino en la naturaleza, en el hombre y en la historia. En la naturaleza fue desde la creación, desde entonces. Y en el hombre, el Señor sigue y sigue soplando en el hombre, ¿sí? Y en la historia, Él va marcando los tiempos. Vamos a ver entonces que nuestra primera diapositiva que tenemos por acá. La oración real y verdadera. Está fuera de nuestra comprensión. ¿Qué hemos de pedir como conviene, hermanos? Dice Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos. Este arte es tan sagrado y tan elevado, hermanos, y tan santo, que el ser humano jamás ha podido penetrar en su práctica, a no ser que sea enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va enseñando. El Espíritu ayuda a nuestras flaquezas. Dice esta cita, este versículo 26, que este versículo 26, el Espíritu nos ayuda, intercede con gemidos que no pueden ser expresados. Él intercede por los santos según la voluntad de Dios. En este versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda cuando oramos, hermanos, porque muchas de las ocasiones nos acercamos en oración y no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo expresarle al Señor la petición que tenemos en nuestro corazón. Hay palabras profundas en nuestro ser que vienen de parte del Espíritu Santo. Dice el versículo 27, que Él intercede por nosotros según la buena voluntad del Señor. Y acabamos de ver en el tema pasado que nosotros tenemos que esperar la voluntad del Señor. En cada una de las peticiones en las que nosotros vengamos y presentemos, tenemos que esperar la buena voluntad del Señor. Romanos 8, 26 y 27 nos dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a llegar a esta oración real y verdadera. Y Él, con gemidos indecibles, quiere decir que Él clama desde lo profundo de nuestro ser al Señor. Él clama porque cada una de nuestras palabras, que nosotros no podemos pronunciar, palabras profundas hacia el Señor que vienen de parte del Espíritu Santo, sean llegadas hasta la presencia del Señor. Que la oración no se quede nada más aquí, que la oración llegue hasta la presencia del Señor. Y Él nos lleva en ese caminar, Él nos lleva en ese caminar. Ahora vamos a ver, tenemos la siguiente. Tenemos un maestro sabio, el Espíritu Santo es nuestro maestro, que simpatiza y entiende el Espíritu Santo, cuyo templo es el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Es por eso que nosotros debemos de ser honestos delante del Señor al hacer una oración franca y sincera, entregándole mi corazón, entregándole mi vida y arrepintiéndome de todo pecado. Y en ese momento la gracia del Señor viene sobre mi vida y el Espíritu Santo viene a morar en mí. Él tiene muchas funciones en mi vida desde que Él empieza a morar en mí, pero entre las cuales se halla la misión de enseñarme a mí a orar, de enseñarlo a usted a orar, a hablar con el Señor. En el sentido en el que dice esta cita de Romanos 27, que Él nos ayuda en nuestras flaquezas, es en la forma en la que nosotros no podemos expresarle al Señor de forma adecuada, de una forma correcta, nuestras peticiones.
vamos a ver que Él inspira la oración. ¿Cómo es que Él inspira la oración? Nosotros tenemos que esperar en el Señor, reconocer nuestra enfermedad, reconocer nuestras debilidades, nuestras incapacidades. En muchas ocasiones vemos que la medicina ya no tiene límites. Ya dice el médico, hasta aquí llegamos, nosotros ya no tenemos más que hacer, solo un milagro puede ocurrir. Entonces, en ese momento, nuestras incapacidades, cuando nosotros esperamos en Él, en sencillez de fe, entonces acabamos de ver cómo es que tenemos, por medio del Espíritu Santo, recibir una fe sencilla, una fe que trascienda el poder y todas las circunstancias. Entonces el Espíritu Santo se encarga de nosotros y nuestra oración se transforma. Un gemido del Espíritu que no puede ser expresado. El Espíritu Santo empieza a interceder por esa petición, pero conforme a la buena voluntad del Señor. Ya vimos que el Espíritu eso es lo que va a hacer, nos va a ayudar a orar conforme a la buena voluntad del Señor. Pero es importante que usted tenga fe, que al acercarse en oración, que al acercarse al Espíritu Santo, usted tenga fe, esa fe que le ayude a creer que el Señor está tomando en medio de su problema. Vimos el ejemplo del apóstol Pablo, de que él fue y oró varias veces, ¿sí? Pero la voluntad del Señor fue un no, simplemente un no. Entonces, es aceptar, muchas veces dar gracias en medio de la voluntad del Señor, es bueno. Entonces nuestra oración se transforma en un gemido del Espíritu que no puede ser expresado. Es entonces que somos tomados, dice nuestro escrito, poseídos por una fe que nada puede sacudir. Es entonces que desaparecen las montañas, los problemas, las necesidades, la enfermedad y nos reímos de las imposibilidades. Es cuando el Espíritu de Dios ya está obrando. El Señor está obrando en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro problema. Y aquí nos vamos a detener un poco y voy a pedirles de favor, a mi hermana Cuquita, por favor, si anda por ahí, mi hermana Cuquita, que nos haga favor en la página 52. ¿Puede activar su micrófono, hermana? ¿Sí está nuestra hermana Cuquita presente? Si no, Jorgito está presente, George. Sí, Mari, sí estoy presente, pero no tengo el material. Ah, bueno, ¿quién tiene su material? ¿Quién puede activar, por favor, su micrófono y darle lectura al testimonio que está en la página 52? Yo, Mari, Mari. Sí, también lo tengo si quieren. Sí, quien guste, a ver, ¿quién de las dos si nos hacen favor? A ver, mi hermana. David Bremer, o leo toda la página. Nada más lea hasta el primer punto, hasta donde dice gran oleada. David Breiner, el misionero que trabajó. Ajá. David Breiner, el misionero que trabajó entre los Pieles Rojas de América del Norte, cuyo ministerio de oración intercesora, algunos historiadores sostienen fe de la fuente de donde surgió la era misionera moderna. Descubrió, según dice su diario, que cada vez que el Señor se ponía a derramar alguna bendición especial sobre los indios, él primero lo llamaba aparte a Breiner para luchar en oración con él. Tenía que pasar por la agonía de la oración. El Señor lo agravó. El Espíritu lo trajo en gemidos indecibles. Participaba en los sufrimientos de Cristo para llegar a la aflicción que faltaba en ellos, es decir, de Pablo. Y entonces la bendición llega como una gran oleada. Hasta ahí, hermana, gracias.
Entonces, estamos viendo el testimonio de este hermano Brainer, ¿sí? Y vamos a ver que él era un intercesor, un hermano de oración. Y dice que cada vez que él tenía que presentar alguna presentación, que la iglesia tuviera que realizar algo, surgía que él tenía que ir primero en oración. Y dice nuestro escrito que él presentaba lucha, porque el intercesor al venir, presentar la petición delante de Dios, empieza a derribar barreras, a derribar todo obstáculo. Al venir, el Espíritu Santo lo va dirigiendo a orar en la petición correcta, en la necesidad correcta de la situación que está latente. Dice que que el Espíritu lo atrajo con gemidos indecibles, ese deseo de querer meterse en oración antes de que pasara la situación. Cada vez que el Señor se proponía derramar alguna bendición entre los pieles rojas, dice que entonces Él lo llamaba a solas. Es ahí que donde lo que usted va a ir y se va a encerrar y le va a pedir en secreto al Señor, en público será compensado. En público se verá. El Espíritu de Dios va a llevarlo, va a hacer a sentir esa necesidad de querer venir y acercarse a clamar al Señor. Y vemos entonces que es muy fuerte, hermanos, tener que orar de esta manera, ¿sí? Estar intercediendo. Solamente Dios puede preparar al creyente para este ministerio. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Si me hace favor, pastor, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que solamente Dios puede preparar al creyente para este ministerio. La iglesia acompaña semejante oración con temor y con temblor, y es conveniente que así sea, porque su potencia emana de esas luchas ocultas de los ojos de los hombres, forjadas por el Espíritu de Dios sobre el ayuno de la agonía en el alma. Cuando uno en la iglesia tiene que realizar alguna actividad, siempre es importante venir primeramente y venir decimos al lugar secreto, venir a la presencia del Señor, venir y en el Espíritu buscar la dirección de la petición correcta, de poner la intercesión, y la petición se irá poniendo delante de la presencia de Dios, conforme a la buena voluntad del Señor. Venimos a interceder y en ese interceder estamos derribando en el nombre de Jesús toda fortaleza, todo obstáculo que se presente en medio de la situación. Y es bien importante este tipo de oración en la iglesia. Cuando tenemos que realizar actividades, yo no puedo salir porque yo quiero ser misionero y irme a las misiones y yo ya me voy. No, siempre tiene que ir el trabajo acompañado de la oración, la intercesión de parte de la iglesia. El respaldo de la oración de la iglesia es importante en cada una de las actividades que realizamos dentro de la iglesia, especialmente cuando se es misiones, cuando se tiene que trabajar en campañas, cuando se tiene que trabajar en que ustedes, por el simple hecho de salir a dar volantes, la iglesia tiene que haber gente de rodillas, intercediendo en el Espíritu, conforme a la buena voluntad de Dios. Si alguien tiene que trabajar y afanarse mediante la inspiración del Espíritu Santo, si es que la iglesia ha de marchar hacia adelante, primero tiene que orar, tiene que venir y interceder. Y es bien importante que los intercesores estén de rodillas. Hay ocasiones cuando la oración del cristiano es algo tan desesperante, tan tremendo, tan fuerte, que uno tiembla ante su mismo relato. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Es como los dolores de parto de una nueva era. Es un eco de la pasión de salvación del Salvador. Solamente el Espíritu Santo puede llevar las debilidades del ser humano a semejante altura. Estamos en la página 53, hermanos, parte superior. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a
derribar fortalezas, a llevarnos a poner la petición delante del Padre correctamente. ¿Qué es lo que queremos? Que el Señor obre en medio del problema, en medio de la necesidad. El Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir conforme a la buena voluntad del Señor. Pero tenemos que estar de rodillas. Los intercesores deben de estar mucho más antes de que la iglesia emprenda trabajos. La iglesia tiene amor por las almas, tiene amor porque sean ganados por Cristo, pero hay un equipo de trabajo, hay la iglesia de rodillas antes de salir al campo de trabajo. Entonces es de suma importancia. Yo no puedo salir y decir, me voy a ir a predicar a tal lado solita. No, la iglesia es un conjunto, es un equipo, es unidad. Y la iglesia en unidad tiene que trabajar. Y así lo hacía nuestro hermano Brainer. Cada vez que el Señor se iba a manifestar entre los indios, él iba y hablaba con el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú vas a hablar? ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Qué tenemos que hacer? Y el Espíritu de Dios lo dirigía en lo que el Señor deseaba en medio de esa situación. Vamos a ver, ¿qué pasó entre Moisés y el Señor? No sabemos, pero en Éxodo 32, versículos 31 al 32, tenemos relatado el punto culminante de la oración. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Que perdones ahora su pecado. Moisés clamaba al Señor, perdona el pecado del pueblo. Y si no, Moisés dijo algo bien tremendo, bien fuerte aquí, y dijo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué fuerte es lo que Moisés expresó aquí, hermanos. A él no le importó nada más que la salvación del pueblo de Israel. Y vemos aquí ese eco grande y sobresaliente de la presencia del Espíritu de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él culminó en la cruz, ¿sí? Ese gran amor de morir en la cruz porque seamos salvos y porque muchos fueran salvos, ¿sí? Expresó aquí Moisés, dirigido por el Espíritu. Ese mismo eco, Moisés lo pudo expresar. A mí quítame del libro de la vida eterna, pero que ellos sean perdonados de sus pecados, ¿sí? Porque él estaba orando, intercediendo en el Espíritu. Ya no le importaba lo suyo, sino lo del pueblo. No está en el hombre orar con semejante osadía. Estaba en juego el destino de toda una nación. Moisés jugó todo cuanto tenía, su destino eterno. Nada le importó sino solamente el pueblo. Ellos tenían que ser perdonados. Era el espíritu de aquel que fue hecho maldición para que el ser humano no pudiera ser, para que el ser humano pudiera ser redimido. Solamente el Espíritu de Dios puede equipar al débil hombre con tal pasión y con tal posición. Así es que lo que Moisés clamó en ese momento, no lo hizo en su carne, en su arrebato, sino lo hizo guiado por el Espíritu. Ese mismo Espíritu de nuestro Señor Dios que murió en la cruz para que todos podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y esa era su agonía de Moisés, que el pueblo pudiera ser perdonado. Y pasamos al siguiente testimonio, página 54, está en la página 54, que aquí el pastor y pastora nos los están colocando en la pantalla. Página 54, vamos al testimonio de Juan Haidey. Y si nos hace favor ahora Lolis, que era la segunda que estaba en petición para orar. Lolis, si nos haces favor. Llamado el hombre de oración. Sí. Ajá. Si nos haces favor. El ejemplo sobresaliente de este tipo de oración en nuestros tiempos es el de Juan Haidey, llamado el hombre de oración de la India, que ya ha sido llamado a su descenso eterno. Toda persona que quiera aprender a orar y ser poderosa en la intercesión delante de Dios en favor de los hombres debe llegar a conocer a Juan Haidey. Era el hijo de un pastor presbiteriano que fue a la India para servir a su señor. Cuando se embarcaba en Nueva York, encontró una carta que le había sido dirigida por un anciano de la iglesia, donde su
no, ya me perdí, creo. ¿Sí Donde estás su bien, padre Lolis? era pastor, en la que le planteaba un problema candente. Juan, ¿tú vas a ir a la India para predicar el evangelio? ¿Has recibido la plenitud del Espíritu Santo o confías en tus éxitos teológicos, tu sabiduría y tus talentos? Juan se indignó, tiró la carta y subió a la cubierta del barco al tiempo que enfilaba la proa hacia la mar, pero el viaje era largo y Juan tuvo tiempo para reflexionar. El anciano le dijo que oraría por él y las oraciones de ese buen hombre fueron escuchadas. Juan comprendió su error y se volvió al Señor. Las semanas de la travesía fueron invertidas en muchas horas de oración y en el estudio de la palabra de Dios. Juan buscó al Señor para que lo llenara con su espíritu. Y antes de llegar a Bombay, un nuevo día había amanecido para el misionero novicio. Juan tomó entonces una decisión asombrosa. Su obra en la India sería la intercesión. Por supuesto, había los que no comprendieron. Juan fue criticado, pero se mantuvo en su propósito. Se sintió aplastado por la enorme carga de la Iglesia de la India. El Espíritu Santo se le manifestó y luchó con Dios por una limpieza de la Iglesia y por un derramamiento del Espíritu para que los obreros de la viña del Señor fueran dotados de poder de lo alto. Fue tal la agonía y el peso de su carga mientras gemía en el Espíritu que antes de que celebrara la gran convención de Sialkot, Juan pasó 30 días y sus noches en oración. Estaba dotado supernaturalmente por su santo ministerio, el de la oración. De la oración. Pero que sus días fueron aquellos para la Iglesia de la India. Los misioneros que contemplaron aquellas escenas todavía hablaban en voz baja. Cuando se refiere a Haydn, cuando el Señor abrió las ventanas de los cielos en respuesta a los gemidos de su siervo, centenares de pastores fueron transformados y muchos milagros se produjeron en la vida de sus seguidores. Haydn murió con un corazón quebrantado, pero los frutos de su trabajo fueron días celestiales sobre la tierra para los cristianos de la India. El avivamiento de Charles. Gracias. Uh-huh. Hasta ahí, Loli, gracias. Vemos entonces en el testimonio de nuestro hermano Juan que él al principio iba con su conocimiento, con lo que él había adquirido como humano, en lo que él había estudiado en la palabra. Pero cuando recibió la carta de este hermano, él entendió que debería ir a la plenitud del Espíritu Santo. Y es algo que todos tenemos que buscar, hermanos, que para ser intercesores, para venir a orar por mis peticiones, por mi familia, por los perdidos, porque voy a hacer esto, porque voy a trabajar en esto, no podemos ir a trabajar solamente con el conocimiento que adquirimos. Necesitamos tener la plenitud del Espíritu Santo. Después de que él fue y se metió tiempos largos en plática con el Señor, empezó a ser amigo del Señor, empezó a meterse, el Espíritu lo enseñó, el Espíritu lo dirigió a cómo orar correctamente. Entonces, él empezó a ver en su fe, en la fe en el Señor, esa fe grande que él puso, milagros en las misiones. Empezó a ver milagros en su iglesia, empezó a ver milagros de los pastores, ¿sí? Empezó a ver milagros en los trabajos y de aquellos tiempos. Y fueron grandes trabajos, ¿sí? En la India. Fíjese, nosotros podemos realizar esto actualmente, hermanos. Usted tiene que venir, tomar tiempo. No lo vamos a adquirir esto sentados en el sofá de la sala, viendo la tele. No lo vamos a adquirir esto pasando tiempo con nuestros amigos. No lo vamos a adquirir paseando tiempo chateando. No, esto lo vamos a adquirir metiéndonos,
buscando la presencia, buscando la plenitud del Espíritu Santo. Porque Él nos va a enseñar, Él nos va a dirigir a cómo pedir correctamente. Esos gemidos, esas palabras, a veces me acerco no para hablar con el Señor, solo es un leve llorar, un leve dejarme en el Señor, y el Espíritu Santo empieza a dar palabra. La palabra que venga, suelte, háblela. El Espíritu solito va a fluir en su boca. El Espíritu Santo va a empezar a hablar. Cuando usted empieza a meterse en el Espíritu Santo lo va a dirigir. Es una oración directa entre usted y Dios. Y nadie, ni Satanás siquiera, salvo aquel que el Señor le dé la interpretación de lenguas, podrá entender lo que usted, el Señor, está hablando por medio del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que venir y buscar ese tiempo. Es un tiempo de regocijo, un tiempo de anhelo. Cuando usted se levante, se va a levantar confortada, animado, alentado, va a tener la seguridad en su corazón de lo que tiene que realizar y cómo lo tiene que realizar, porque ya el Espíritu Santo le mostró ahí en la oración. Muchos dicen, pero yo no entiendo las lenguas, pero no sé qué quieren decir. No se preocupe de eso. Usted no se preocupe. Con el paso del tiempo, usted en su corazón va a ir sintiendo lo que usted está hablando con el Señor. Solo dedique tiempo, como dedicó este hermano, horas en venir y tenderse en el Señor. Venir y dedicar tiempo para tener esa plenitud del Espíritu, para interceder. Y es muy importante en la iglesia, hermanos. Para cada trabajo. Dicen, oren porque vamos a tener esta campaña. Oren porque va la iglesia a realizar esto. ¿Qué proyectos nos esperan para este 21? Para este año que está ya iniciando dentro de la iglesia. Es importante que empecemos a ser intercesores en plenitud del Espíritu Santo. Y ahí vamos a la otra diapositiva, si nos hace favor, pastor. A medida que el Espíritu Santo, vamos a ver que esta clase de oración cuesta, a medida que el Espíritu Santo se apodera del creyente y expresa sus deseos indecibles por su intermedio, entra en una participación de la muerte del Salvador y surge de nuevo en el poder de su resurrección. El pasaje de segunda epístola de Corintios, capítulo 4, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Cada vez que nosotros venimos a la presencia, estamos viniendo, estamos yendo a morir en nosotros, morimos en nosotros, empezamos a dejar morir, que el Espíritu de Dios venga y nos limpie, nos empiece a transformar, surja ese cambio en nosotros. Él va a empezar a producir esa regeneración, nos va a llevar en la santificación. Y cada día nosotros que vivamos, siempre estaremos entregados a morir algo de nosotros, ¿sí? Y resucitaremos con Jesús, estaremos viviendo como discípulos de Cristo, tomando el ejemplo de nuestro Salvador, una vida diferente cada día. No puedo yo venir y acercarme, vimos en una de las clases que necesito, en la que nos comentó, nos enseñó Alice, que no puedo yo acercarme a la presencia de Dios si mis vestimentas están sucias. Yo no puedo. El Espíritu Santo es santo, Dios es santo, y yo tengo que dejar que el Espíritu quite de mí pecados. Tengo que venir y dejar morir cada vez más y más esos pecados. Y vamos entonces ahora a la página 55 de nuestra lectura y vamos a ver el avivamiento de Charles G. Finney. El avivamiento de Charles G. Finney, que sacudió a los estados del este, del norte, de Norteamérica en la primera mitad del siglo XIX,
fue el fruto de la misma intercesión en el Espíritu Santo. Un hombre a quien llamaba Padre Nash visitaba de antemano las ciudades que Finney pensaba evangelizar. Unas 3 o 4 semanas antes que llegara Finney, Nash aparecía silenciosamente para preparar el camino con gemidos que no pueden expresarse. Oraba en el Espíritu para que se manifestara la gloria y el poder de Dios, y cuando Finney aparecía para predicar el Evangelio, un ambiente de santa expectativa llenaba la ciudad. Allí estaba la presencia del Señor. Allí, ¿qué más? El Espíritu Santo. Ajá. Allí el Espíritu Santo convencía poderosamente a muchas almas del pecado. Es que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo convencía poderosamente a muchas almas de pecado, y muchos eran los muertos de Jehová. Isaías 66:16. Esta clase de oración cuesta. Hasta ahí, Pupita, gracias. Sí. Hasta ahí, Pupita, gracias. Sí, gracias. Bueno, vemos entonces con el testimonio de nuestro hermano Finish. Que es importante la oración, la intercesión en el Espíritu. Fíjese, muchos domingos vemos predicar allá adelante al predicador, al pastor, a la pastora, pero nunca sentimos el llamado del Espíritu en la semana. Ve y ora por él, ora por ella, ora por el que va a predicar. No sé quién va a ser, pero yo siento necesidad de orar. Nosotros tenemos que ser sensibles al llamado del Espíritu. Cuando algo va a acontecer en la iglesia, si usted no va a estar al frente repartiendo volantes o predicando o sentando a los que llegan o acomodando sillas, si usted no va a estar trabajando, usted tiene que estar trabajando días antes, meses antes de ese trabajo para que la gloria del Señor se manifieste. Es bien importante que nos metamos en la plenitud del Espíritu para interceder por cada una de las actividades que realicemos. Nada puede hacer la iglesia, nada puedes hacer en tu vida personal si no te has metido a hablar con el Señor. Y vemos aquí que dice que el Espíritu Santo convencía poderosamente a muchas almas pecadoras. Y muchos eran los que eran derribados por el Espíritu de Dios. Entonces, es importante que ahorita que estamos iniciando el año, este año de trabajo laboral dentro de la iglesia, es de suma importancia que nosotros nos metamos en la plenitud del Espíritu y estemos intercediendo. ¿Cuántas veces los que tienen que dar clase presentan lucha antes de ir y dar la clase? Infinidad de luchas, hasta lucha personal, los nervios. No puedo, no sé, el enemigo queriendo meter ideas. No soy capaz, no tengo esa capacidad. El Señor nos habla, el Señor nos dirige, pero el respaldo de la oración es sumamente importante. Gente que esté en el Espíritu, hermanos, en el Espíritu intercediendo con poder. Porque hemos visto que las campañas no llega ni un alma. Vemos la dureza de las comunidades, vemos la dureza de la gente que no recibe. Muchos reciben, muchos no. Porque tenemos que estar primero de rodillas, tenemos que estar primero en intercesión. Si queremos ver, como este hermano vio, ese poder del moverse del Espíritu Santo, que convencía poderosamente a muchas almas, nosotros tenemos que venir. Cada actividad que se nombra en las iglesias es de suma importancia venir y ponerlo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ir enseñando. Él nos va a ir diciendo cómo orar, cómo conviene que oremos, qué es lo importante que el Señor tiene que realizar, ¿sí? Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a ver
que esta clase de oración nos cuesta, hermanos. ¿Por qué? Porque a medida que el Espíritu Santo se apodera de cada uno de nosotros en la oración, expresa sus deseos, el Espíritu Santo, por su intermedio, entra en una participación, nosotros entramos en una participación de la muerte del Salvador y surge de nuevo en el poder de su resurrección. El pasaje de 2 de Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estaremos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nosotros. Cada vez que yo venga a la presencia de Dios, cada vez que yo me acerque a la presencia de Dios, va a ser un renovarme, va a ser un transformarme. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en mí, porque el primero que se bendice con el entrar en el Espíritu, ¿sí? Es uno mismo, hermanos, uno mismo. Empieza uno a saber cómo adorar, cómo meterse en la presencia del Señor, cómo de tomar tiempos de adoración. A veces solo es, les digo, un llorar suave con la presencia del Señor, un alabar, un adorarle, un darle gracias, presentarnos en acción de gracias, ¿sí? Pero cada día el Señor nos va a ir puliendo, nos va a ir transformando. Y entonces seremos entregados, esa vieja vida va a ser muerta en nosotros y una nueva vida en Cristo Jesús va a ser renovada desde nuestro interior de nuestra vida, para vivir una vida en Cristo Jesús y que la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Pero el Espíritu Santo lo hace. Cuando yo vengo y me meto, ciertamente voy a estar por las peticiones intercediendo en el Espíritu, pero yo tengo que dejar que el Espíritu me muestre qué hay en mi ser, qué hay en mis aficiones, qué hay en mi forma de ser, que todavía el Espíritu tiene que ir cambiando. Ahora vamos por último a ver el testimonio. Vamos a la página 56, hermanos, que ahorita Pastor nos va a hacer favor. Página 56, y vamos a ver el testimonio de nuestro hermano Pastor, que es el escritor del libro. Y dice: hace varios años, mientras enseñaba una clase de jóvenes de la escuela dominical, fui grandemente sorprendido un domingo por la mañana al encontrarme con una nota de un joven a quien consideraba como uno de los asistentes más asiduos, diciéndome que se retiraba de la clase para nunca más volver, pues se consideraba indigno de concurrir a ella. Mi primera sospecha fue de que había algo torcido en la vida moral de este joven. Por supuesto, me sentí grandemente apenado. ¿Qué podría haber sucedido? Algunos días más tarde hablé sobre el asunto con la secretaria de la clase, que era una misionera experimentada y de cierta edad. Ella había hablado con el pastor con respecto a este joven y había descubierto que el pastor conocía todo el problema y que, dada su característica, había consultado con un médico, quien le dijo que abandonara el caso porque no había nada que hacer. En el caso de que venimos, hermanos, como el caso de este joven, y los médicos dicen: ya no hay que hacer, ya no hay más, ya no hay solución. Veamos qué dice este testimonio. Dice: un día, conversando con la misionera madura en una vida de oración, le pregunté si tomaríamos como veredicto final la palabra de la medicina o si apelaríamos a Dios en favor de este joven, a quien habíamos llegado a amar. Ella me dijo que deberíamos llevar este problema a Dios. Muy bien, le dije, oremos. Nos arrodillamos en el estudio del pastor y después de un momento o dos, de pronto nos dimos cuenta de que la oración ya no era nuestra, había pasado a otras manos. El Espíritu Santo la tenía. Nos vimos poseídos por un amor y una pasión por las almas como nunca habíamos sentido. Nuestros gemidos eran los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, va a hablar con el Señor conforme a la buena voluntad del Señor. Él no va a pedir nada contrario a la voluntad de Dios. Él siempre va a estar directamente conectado con el Señor y la petición va a ser la correcta. Era como si nosotros fuésemos los espectadores
Habíamos sido transportados como por alas de águilas a una atmósfera donde pudimos reclamar el triunfo en el nombre de Jesús. La paz se apoderó de nuestro corazón. El domingo siguiente el joven estaba presente en la clase, dando testimonio de que Dios había roto sus cadenas y que ahora estaba libre de ellas. Desde entonces han transcurrido 25 años sin ningún traspié. Aquel joven es ahora un hombre fiel, miembro de la iglesia, con un testimonio radiante de Jesús, su Salvador. ¿Y qué hay, hermanos, en el caso del apóstol Pablo? En que nunca el aguijón fue quitado de su vida, la enfermedad no fue quitada. ¿Qué hay? En la buena voluntad del Señor. El apóstol Pablo siguió trabajando, siguió buscando del Señor, siguió caminando, siguió anunciando el evangelio. Nada lo detuvo, ni la enfermedad siquiera. Entonces, estamos viendo aquí en el testimonio de este joven, hermano, que el Espíritu Santo intercede, pero la voluntad del Padre se cumple. No la de la medicina, no la de la que ve nuestros ojos, las circunstancias, los problemas, sino la voluntad del Señor. Siempre va a ser la voluntad del Señor. Nosotros vendremos, nos acercaremos, nos dejaremos guiar y enseñar por el Maestro, que es el Espíritu Santo. Él nos va a conducir a ese lugar secreto, ese lugar hermoso en el que podremos presentarle con gemidos del Espíritu de Dios nuestras peticiones al Señor, de una forma conforme a la buena voluntad del Señor, esperando que la voluntad del Señor se cumpla, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de nuestras familias, de las familias que están rodeando nuestras vidas, de nuestra iglesia, de cada actividad dentro de nuestra iglesia y de cada miembro y servidor de nuestra iglesia.